Evaluación de riesgos laborales. En esta ocasión vamos a analizar cómo se realiza una evaluación de riesgo laboral de los diferentes puestos de trabajo de una compañía, para así dar cumplimiento al elemento 2 del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el cual es exigido según la Ley de Prevención de Riesgos, es el Decreto 254. Así que veamos los pasos a seguir para hacer una evaluación correcta de los riesgos de los diferentes procesos de la compañía. Primeramente vamos a definir las áreas de la empresa, tomando de guía el organigrama. Segundo paso, definir los procesos y codificar cada uno de ellos. Luego, conocer los procesos en base a los métodos o procedimientos que se ejecutan los mismos. Identificar los riesgos en base al listado que vamos a ver más adelante. Evaluar los mismos en base a un formato en Excel. Vamos a ordenar información en el mismo archivo y elaborar el plan de control de estos riesgos que aparezcan. Para, por último, dar seguimiento a este plan de control y retroalimentar cada año el alcance que este mismo tiene. Así que comencemos con el primer paso, y es para definir las áreas de la empresa. Así que tenemos el organigrama, un organigrama genérico que comprende pues algunas de las áreas principales de una compañía, como producción, logística, ventas, compras, y pues faltarían algunas, pero solo a muestra de ejemplo vamos a analizarlo de la siguiente manera. Así que tenemos las principales áreas, que serían producción, logística, ventas, compras, y los diferentes procesos que comprenden estas áreas, que son los que nos interesan, ya que vamos a hacer la evaluación de riesgo a cada uno de los procesos que comprende cada una de las áreas. Entonces, por ejemplo, en producción vamos a hacer evaluación de riesgo al corte, soldadura, pintura, y de ahí pues logística, almacén, despacho, y así hasta completar cada uno de los procesos, es decir, una evaluación por cada proceso. En total serían 9 evaluaciones las que vamos a realizar en este caso para esta compañía. Luego definimos estos procesos en base a una codificación, la cual pues es definida por la compañía. No está normado esto, ustedes lo pueden definir como gusten, o si ya tienen un sistema de codificación en base a su sistema de gestión de la calidad, pues lo hacen en base a ello. Así que tenemos ya codificados acá los procesos, que eran los 9 que definimos según el organigrama, y acá está su codificación. Luego que ya hemos codificado, es necesario definir cuáles son los procesos operativos y cuáles son los puestos administrativos. Así que tenemos ahí los procesos administrativos y también los procesos operativos, los cuales les vamos a dar una prioridad diferente, ya que en el caso de los procesos operativos son los que presentan normalmente la mayor cantidad de riesgos de seguridad que pueden ocasionar accidentes de trabajo. Por lo cual vamos a comenzar a analizar estos procesos operativos y por último los procesos administrativos. Así que comencemos conociendo cada uno de los procesos. Para ello vamos a analizar proceso por proceso. En este caso tenemos el primer proceso, que definíamos como corte de material. Acá sería de definir si el trabajo es rutinario, no rutinario o especial. Rutinario es algo que se hace constantemente, todos los días. No rutinario pues es una tarea que se realiza, por ejemplo, una vez a la semana, una vez al mes, que no es constante. Y un trabajo especial ya son trabajos que implican otro tipo de riesgos, como trabajo en alturas, trabajo en caliente, u otros que
son esporádicos y implican riesgos mayores. También hay que definir la cantidad de trabajadores que tienen este proceso, la cantidad de personas que hacen esta actividad y así por cada uno de los procesos que vamos a analizar. Posteriormente vamos a describir el proceso, el método que realiza para realizar dicha tarea. En este caso pues tenemos solicitud de insumos, traslado de material, revisión de máquina, prueba del equipo, funcionamiento, hacer el corte y pues trasladar las piezas al siguiente proceso. Aquí pues está de manera más generalizada, pero si entre más detallado lo podamos dejar, va a ser un mejor análisis. Una vez definido esto, pasamos al siguiente paso, que sería identificar los riesgos. Vamos a imprimir un listado de riesgos, que más adelante lo veremos, y vamos a hacer una visita de campo al proceso que vamos a analizar. Y vamos a empezar a ver a la persona realizando la actividad y analizar si aplican los procesos, los riesgos que están en el listado. Es decir, vamos a ir revisando cada uno de los riesgos y si está presente en la actividad que está realizando la persona. Luego vamos a anotar los riesgos que apliquen, que aparecen, que se presentan en el puesto de trabajo y los vamos a escribir en una hoja con una explicación del riesgo identificado. Por ejemplo, aquí tenemos ya un peligro identificado, caídas de personas al mismo nivel, y la descripción pues debido al desorden de materiales a los lados de la máquina, han quedado piezas que pueden provocar la caída y que pues es porque no se ha limpiado el área. Es decir, hay que describir detalladamente en qué consiste la situación de riesgo que se ha identificado en el puesto de trabajo, ya que mientras mejor detallemos en qué consiste la situación, pues así mejor será la medida correctiva que definamos. Bien, eso por cada uno de los riesgos que presente ese proceso. En este caso pues hemos ejemplificado uno, pero pueden aparecer muchos riesgos más solo para el primer proceso que estamos analizando. Luego, con la información recolectada, pues vamos a descargarla en un Excel, un archivo de Excel, donde vamos a hacer ya el análisis de riesgos respectivo. Así que vamos a pasar al archivo Excel para que vean cómo se realiza. Bien, acá tenemos ya el archivo Excel definiendo los procesos que se van a evaluar. En este caso pues definíamos que eran 9. Están acá los procesos, y acá vamos a ir consolidando los procesos que ya se realizó de evaluación. En este caso pues acá ya se realizaron 3 evaluaciones, están pendientes todos estos todavía. Y vamos a ver cómo realizar cada evaluación de riesgo por cada uno de los procesos. Acá también podemos ver la metodología utilizada y las referencias normativas. En este caso pues estamos usando de referencia pues la normativa que define el Ministerio de Trabajo, El Salvador, y la norma española, que es prácticamente el fundamento básico de toda esta normativa, y también pues alguna parte de la norma chilena, que acá pues también están los links para que puedan acceder. Tenemos también acá cómo vamos a hacer la evaluación de riesgo, así que veamos. Vamos a ir a ver una evaluación ya terminada, que es el corte de material, el proceso 01. Así que veamos en qué consiste. Tenemos acá pues los datos del proceso, código del proceso, el nombre del proceso, que era corte de material, el área, producción, la actividad rutinaria. Igual pues acá podemos definir si es una actividad no rutinaria, especial,
En nuestro caso, pues esta actividad la definíamos como rutinaria. La fecha de emisión, que sería cuando se definió el documento, cuando se hizo la primera evaluación. Y la fecha de edición, cuando se hizo un cambio, cuando se actualizó el documento, pues es la que se va cambiando cada vez que se edita el documento. Cantidad de trabajadores del proceso, pues 3 personas. Y la evaluación, en este caso, pues es una evaluación periódica, ya que la inicial pues la hicimos en esta fecha, por lo cual es una evaluación periódica, pues estamos actualizando el documento. La descripción del proceso, acá detallamos lo que recolectamos del método que se aplica en el proceso y pasamos a la evaluación, que es en base a los riesgos que hemos identificado, pues los descargamos aquí. Descargamos todos los riesgos que hemos identificado y luego vamos a evaluar cada uno de ellos. En este caso, pues la caída de personas del mismo nivel le hemos definido como un proceso dañino, como una consecuencia dañina y una probabilidad baja, por lo cual acá pues lo definíamos como un proceso, como una magnitud del riesgo tolerable. Entonces acá pues dependiendo el impacto que tenga el proceso, pues acaba cambiando la magnitud del mismo. De ahí pues tenemos el siguiente riesgo, que es golpes por herramientas o objetos. Pues igual lo definíamos la consecuencia como dañino y la probabilidad media. Con respecto a la consecuencia y la probabilidad, pues definíamos ligeramente dañino, pues sería leve, golpes leves que no requieren una incapacidad. Dañino ya requiere incapacidad, ya es un accidente incapacitante. Y extremadamente dañino, pues ya sería una incapacidad de más de 30 días o una amputación o la muerte de la persona. La probabilidad la definimos en base a las veces que ha ocurrido esta situación o pues la constancia en la actividad en lo que se presenta esta situación. Y de ahí pues tenemos los otros riesgos que hemos identificado y su evaluación. En este caso pues tenemos acá atrapamiento en la máquina, riesgo de corte. Obviamente sería un extremadamente dañino por el riesgo de amputación del mismo. La probabilidad pues es muy mínima, nunca se ha dado. En este caso pues no hemos tenido situaciones similares y por eso lo definimos como una situación baja, ya que también pues el equipo cuenta con su guarda, entonces lo definimos como una probabilidad baja. Sin embargo, puede ser una consecuencia muy alta, definiéndolo como una magnitud de moderado. Proyección de partículas, dañino, y acá pues lo podemos definir ya dependiendo cómo lo consideramos en cada uno de los puestos de trabajo. En este caso pues esto va a variar dependiendo de cada compañía y las medidas que ya estén implementadas a la hora que hagamos la evaluación. En este caso pues acá detallamos las medidas que ya están implementadas, que no hay necesidad de que tomemos acción, pero las detallamos. Por ejemplo, ya se utiliza lentes de protección, protección respiratoria, protección auditiva y guantes en el proceso. Se ha rotulado también el riesgo de atrapamiento en máquina, por lo que destacamos estas medidas que ya están implementadas. Y luego definimos el equipo de protección que se debe utilizar en esa actividad. Acá ponemos pues el detalle del equipo y acá el logo de cada uno de los equipos que es necesario para una mayor referencia visual. Definimos también las capacitaciones necesarias en base a los riesgos que hemos detectado. Entonces definimos ahí la capacitación en riesgos mecánicos,
riesgos físicos, ruido, vibraciones, estrés térmico, riesgos ergonómicos por las posturas de la persona, plan de emergencia. Pues todo esto, pues definimos también quién lo va a impartir. En este caso lo hemos tercerizado. Y también por último, y lo más importante que tiene que tener esta evaluación son las medidas de acción a implementar. Acá pues definimos las medidas, el orden de materiales, como decíamos, que va enfocado al primer riesgo. El segundo pues que va enfocado al segundo riesgo, y así. De un riesgo pueden salir 1, 2, 3 medidas, las que sean necesarias. No necesariamente solo es una. En este caso, de cada riesgo pueden salir 2, 3, 4 o más medidas, dependiendo de las que sean necesarias para controlar este riesgo. Y así por cada uno de los riesgos van a salir diferentes medidas, que son las que vamos a detallar acá. Definimos el responsable, fecha que se identificó esta medida y la prioridad. ¿Cómo definimos esta prioridad? Pues dependiendo acá el color que nos aparezca, ¿verdad?, de la magnitud del riesgo. En este caso tenemos 2 riesgos que aparecen como tolerables y 2 moderados. Por lo tanto, estos que aparecen en rojo como moderados pues van a ser prioridad A porque son más críticos, y estos van a ser prioridad B por ser riesgos tolerables. Definimos también los exámenes médicos requeridos en base a los riesgos identificados. Pues definimos ahí el ruido por el corte de la máquina y la presencia de polvillo en el ambiente o particulado, pues, y definimos acá los exámenes médicos. Fecha a realizar, ponemos ahí tentativamente los tiempos donde se va a ejecutar estos exámenes, lo cual va a alimentar el programa de exámenes médicos. Luego definimos también aquí las fotos, que es muy importante para una referencia cuando otras personas analizan o ven el documento. Entonces, eso es lo que comprende pues el análisis de riesgo, y ya tenemos acá terminado para el primer proceso que hemos identificado. Así por cada uno de los riesgos, así por cada uno de los procesos, vamos a definir cada documento y los vamos acá a vincular. Tenemos acá el proceso de soldadura, que era el siguiente, y acá pues podemos ver el análisis de riesgos en base a lo que hemos analizado. También acá pues se detalla lo que es el listado de riesgos. Vamos a ver acá el listado de riesgos que nos va a servir de referencia. Nos va a servir de referencia para hacer la evaluación. Cuando vayamos a hacer el levantamiento, pues acá están todos los riesgos que vamos a ir chequeando si aparecen en la actividad que estamos analizando. Esta es la guía que también se les va a compartir para que sirva a la hora de analizar cada proceso. Bien, posteriormente definimos lo que es el plan de gestión de cada uno de los riesgos identificados, y para ello vamos a armar otro archivo Excel, que es el que vamos a ver a continuación. Bien, acá tenemos ya el plan de control de riesgos, donde vamos a descargar las medidas correctivas definidas de las evaluaciones que hemos realizado. En este caso solo hemos agregado la de el primer proceso P01, que era corte de material. En este caso pues aquí están las medidas. Estas medidas son las que vienen del proceso P01, que son las que definimos al final. Estas medidas a implementar, estas vienen para el plan de control de riesgos. Acá el responsable, la fecha identificada y la prioridad que también definíamos ahí. Y acá detallamos el mes
dependiendo de la prioridad. Si es prioridad A, pues lo más antes posible, lo hemos programado para enero. Pero si es prioridad B, pues ya lo podemos dejar más adelante, ya que pues no es prioridad controlar ese riesgo. En el caso pues que sean pocas medidas, pues podemos evaluar si se pueden controlar, tomar acción lo más inmediato posible. Luego pues tenemos acá el estatus, si hemos ya tomado, si se ha cumplido la medida que hemos definido, la fecha de cierre de la medida, y acá pues podemos tomar evidencia de lo que se detectó. En este caso pues eran materiales que estaban mal ordenados, pues aquí vinculamos la imagen de cómo encontramos ese proceso, y acá la imagen de cierre. Acá pues no va a ir la imagen, sino que va a ir el vínculo que va a abrir esa imagen. Y pues cualquier observación que surja de la situación. Entonces luego pues tenemos que medir el avance del plan de gestión de riesgo, y nos vamos pues a la parte de indicadores, donde ya nos va a mostrar el avance de las medidas adoptadas. Acá tenemos definido ya pues dos medidas para enero y para febrero, y también pues acá tenemos el cumplimiento por el responsable, que tienen pues una y una. En este caso pues una medida abierta, y cerradas pues tienen una medida. Acá vamos midiendo la eficacia de las medidas que se han definido, y en nuestro caso pues le hemos puesto una meta del 75%. Así que acá vamos a ir midiendo el avance del plan de control de riesgo. Y pues también mes a mes tenemos que imprimir este plan de trabajo. Entonces, por ejemplo, para enero teníamos ahí dos medidas. Tenemos acá el mes que deseamos trabajar. En este caso vamos a trabajar las de enero, y pues cargamos los datos del mismo. Y acá podemos filtrar por las que estén abiertas, las que estén cerradas, y luego imprimir este plan de acción para dar seguimiento de manera efectiva, ir marcando lo que se ha trabajado, y al cierre de mes ir a actualizar el documento. Así sería la forma pues de gestionar las medidas que hemos definido de los riesgos, que son estas. En este caso pues solo aparecen 4, pero de todos los procesos que analicemos pues van a salir muchas medidas más, que necesitamos llevar un control estricto de que se está trabajando en minimizar estos riesgos identificados. La idea pues es cerrar todas esas medidas para evitar que se den accidentes de trabajo o enfermedades profesionales para la persona. Así que esa es la forma como vamos a gestionar los riesgos, desde que hacemos el análisis, hasta definir pues las medidas de gestión. También pues acá tenemos que vincular cada evaluación terminada. Pues acá tenemos ya un PDF, la evaluación terminada, para consulta de cualquier visita del ministerio o auditorías que lleguen a la empresa. Entonces los vinculamos para que quede pues consulta de las evaluaciones terminadas. Bien, eso pues es todo por la evaluación de riesgos. Igual pues si tienen alguna duda pueden escribirme, queda mi correo en la información de contacto, y pues quedamos ahí a la orden. Muchas gracias y espero les haya servido la información detallada. Muchas gracias.